Antes de convertirse en la actriz más premiada de la historia del cine clásico, Katharine Hepburn era una joven rebelde que se cortaba el pelo como un chico, jugaba al golf mejor que muchos hombres y no pedía permiso para decir lo que pensaba. Con 4 premios Oscar y una carrera que abarcó más de 6 décadas, fue mucho más que una estrella. Fue un terremoto en tacones bajos y pantalones. Hoy, en Placeres Culpables, descubrimos a la mujer detrás del mito. Prepárate para un viaje a la vieja y gloriosa Hollywood a continuación. Katharine Houghton Hepburn, que por ejemplo se escribe Katharine con A, pero bueno, siempre lo hemos pronunciado Katharine y en inglés se parece mucho a Catherine, así que vamos a seguir con Katharine Hepburn. Nació el 12 de mayo de 1907 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia progresista y culta. Su padre era un médico urólogo que luchó por la educación sexual y su madre una activa sufragista que fue cofundadora de la Liga para el Derecho de las Mujeres al Voto. Esta mentalidad abierta y combativa moldeó desde muy joven el carácter indomable de Katharine. Su camino al estrellato no fue fácil. Estudió en Bryn Mawr College, donde se graduó en filosofía y comenzó a interesarse por el teatro. En sus inicios fue rechazada por su voz chillona y su aspecto poco comercial, pero Hepburn no era de las que se rendían. Su gran oportunidad llegó en 1932 con A Bill of Divorcement, junto a John Barrymore. Desde entonces no miró atrás. Conocida por su inteligencia, carácter fuerte y por vestir pantalones cuando casi ninguna mujer lo hacía, Hepburn rompió moldes en una industria dominada por hombres. Ganó 4 premios Oscar a Mejor Actriz, todo un récord, y dejó una filmografía irrepetible con títulos como La costilla de Adán, La reina de África, Historias de Filadelfia o Adivina quién viene esta noche, de las cuales seguro que hablamos por aquí. Su legendario romance con Spencer Tracy duró más de 25 años, aunque él nunca se divorció de su esposa. Hepburn cuidó de él en silencio, alejada de los focos, hasta su muerte. Katharine Hepburn murió el 29 de junio del 2003 a los 96 años en su casa familiar de Old Saybrook, Connecticut. Su muerte marcó el final de una era dorada de Hollywood, pero su legado permanece intacto. Fue y sigue siendo un símbolo de inteligencia, independencia y talento puro. Más allá del cine, fue una mujer adelantada a su tiempo, independiente, brillante y dueña absoluta de su destino. En Placeres Culpables celebramos su legado con un repaso a sus películas más inolvidables, porque Katharine Hepburn no solo actuaba, arrasaba. Como siempre, para seguir algún orden, pues vamos a utilizar la puntuación del IMDb y ya de momento adelantaros que ninguna de las películas que hemos elegido baja del 7,5. Es impresionante la media de calidad de las películas que llegó a realizar Katharine Hepburn a lo largo de su vida. De hecho, hay bastantes empates, así que el orden ha sido un poco el que a nosotros nos ha parecido más interesante. Así que, sin más dilación, empezamos. En el número 10 tenemos La costilla de Adán, Adam's Rib, del año 1949. Aquí, Katharine Hepburn brilla como Amanda Bonner, una abogada feminista que se enfrenta en los tribunales y en casa a su propio marido, interpretado por Spencer Tracy. Dirigida por Josh Cukor, esta comedia sofisticada explora con ironía y agudeza la guerra de sexos, convirtiéndose en un clásico del cine de enredos judiciales. Hepburn, inteligente, elegante y demoledora en cada réplica, ofreció una de sus interpretaciones más afiladas. La química entre ella y Tracy, pareja dentro y fuera de la pantalla, es pura dinamita. Como curiosidad, el guión fue escrito pensando en ellos por sus amigos y guionistas Ruth Gordon y Garson Kanin. La película fue un éxito rotundo y ayudó a cimentar la imagen de Hepburn como icono feminista en Hollywood. La costilla de Adán no solo es divertida, es una lección magistral sobre igualdad, amor y sátira social. En el número 9 tenemos De repente, El último verano, Suddenly, Last Summer, del año 1959. Aquí Hepburn interpreta a la imponente Violet Benable, una viuda adinerada decidida a ocultar un oscuro secreto familiar. Basada en la obra de Tennessee Williams y dirigida por Joseph R. Mankiewicz, la película mezcla drama psicológico, represión sexual y crítica social con una intensidad que rompió moldes en su época. Hepburn se luce en un papel complejo y perturbador, compartiendo pantallas ni más ni menos que con Elizabeth Taylor y Montgomery Clift, en un trío actoral de altísimo voltaje. Como curiosidad, durante el rodaje, las tensiones entre los actores y el director fueron notorias, acentuadas por el delicado estado de salud de Clift
y el carácter fuerte de Hepburn. El film fue un escándalo en su estreno, pero también un éxito. Katharine Hepburn fue nominada al Oscar, consolidando una vez más su estatus como leyenda del cine y defensora de papeles femeninos desafiantes y memorables. En el número 8 tenemos Larga jornada hacia la noche, Long Day's Journey into Night, del año 1962. En esta bastante desconocida película, pero muy reivindicable, Katharine Hepburn ofrece una de las interpretaciones más poderosas de su carrera como Mary Tyrone, una mujer atrapada entre la adicción a la morfina y los fantasmas de un pasado imposible de enterrar. Basada en la desgarradora obra autobiográfica de Eugene O'Neill, la película, dirigida por Sidney Lumet, se desarrolla casi en tiempo real y con escasos escenarios, confiando todo su impacto al trabajo actoral. Hepburn fue ovacionada por su valentía y honestidad emocional, ganando la Copa Volpi en el Festival de Venecia junto al resto del reparto. Como curiosidad, a pesar de su imagen pública como mujer fuerte e independiente, Hepburn confesó que este papel la dejó emocionalmente exhausta, pues tocaba heridas profundas de su propia vida familiar. Este film es imprescindible para quienes quieran ver a Hepburn en su faceta más vulnerable en una obra maestra del drama intimista y teatral. En el número 7, en el estanque dorado, On Golden Pond, del año 1981, un placer culpable para el que os habla, no solo es una joya del cine intimista, sino también un testamento cinematográfico para dos leyendas, Katharine Hepburn y Henry Fonda. Dirigida por Matt Rydell, la película retrata a un matrimonio anciano que se enfrenta al paso del tiempo, los conflictos familiares y la cercanía de la muerte durante un verano en su cabaña junto al lago. Hepburn brilla con una calidez y fuerza emocional deslumbrante, ganando su cuarto Oscar a Mejor Actriz, récord aún imbatido. Henry Fonda, por su parte, ganó su primer y único Oscar justo antes de fallecer. Como curiosidad, fue la única vez que actuó con su hija, Jane Fonda, quien también participa en el film, cargado de paralelismos con su relación real. Recomendada para los amantes del cine clásico y las historias con alma, En el estanque dorado es un canto melancólico a la vejez, al perdón y al amor duradero. Un cierre conmovedor para dos gigantes de Hollywood. Y en el número 6 cambiamos de tono y llega La Reina de África Queen, del año 1951. Dirigida por John Huston, reúne a dos titanes del cine, a nuestra Katharine y a Humphrey Bogart, en una historia de amor y supervivencia ambientada en plena Primera Guerra Mundial. Hepburn interpreta a una misionera inglesa recatada que tras perder a su hermano se embarca en una peligrosa travesía fluvial con un rudo capitán de barco, Bogart, con quien chocará y con quien terminará enamorándose. Rodada en localizaciones reales de África, la película estuvo plagada de anécdotas. Hepburn, siempre profesional, bebía agua hervida mientras el resto del equipo tomaba whisky para evitar infecciones. Y adivinad quién se enfermó. Bogart ganó el Oscar a Mejor Actor por este papel, mientras que Hepburn consolidó su estatus como la actriz más valiente y versátil de su generación. Perfecta para fans del cine clásico, las historias de amor con carácter y las aventuras con fondo humano. La Reina de África es una joya que combina emoción, humor y una química impagable entre sus protagonistas. Una película que sigue navegando por la historia del cine con rumbo firme. En el número 5, Vivir para gozar, Holiday, del año 1938. Dirigida por Josh Cukor y basada en la obra teatral de Phil Barry, Holiday, titulada en español Vivir para gozar, es una sofisticada comedia romántica protagonizada por nuestra Katharine Hepburn y ni más ni menos que por Cary Grant, una de las parejas más carismáticas del Hollywood dorado. Grant interpreta a Johnny Case, un hombre de origen humilde que tras prometerse con una joven de alta sociedad, descubre que su verdadera alma gemela es la hermana rebelde y soñadora de su prometida, interpretada, como no, por nuestra deslumbrante Katharine Hepburn. La película fue un canto adelantado a su tiempo sobre la búsqueda de la libertad personal frente a las expectativas sociales, un tema que Hepburn, siempre inconformista, encarnó tanto en pantalla como en la vida real. Aunque no fue un éxito de taquilla en su estreno, con los años se ha convertido en una obra de culto elogiada por su ingenioso guión y su química irresistible. Holiday es ideal para espectadores que aman las comedias inteligentes, los diálogos chispeantes y las historias donde el corazón se enfrenta a las convenciones. Una joya para descubrir o redescubrir el encanto arrollador de Katharine Hepburn en su máximo esplendor. En el número 4 llega El León en invierno, The Lion in Winter, del año 1968. Un drama histórico de alto voltaje emocional protagonizado por dos titanes de la interpretación, Peter O'Toole como el rey Enrique II de Inglaterra y nuestra Katharine Hepburn como su astuta y desafiante esposa Leonor de Aquitania.
Dirigida por Anthony Harvey y basada en la obra teatral de James Goldman, la película se desarrolla durante unas tensas navidades en el siglo XII, donde intrigas políticas, tradiciones familiares y ambición desmedida se entrelazan en diálogos afilados como espadas. Hepburn, en un papel icónico, ganó su tercer Oscar como mejor actriz, compartido con Barbra Streisand ese año, demostrando que su talento solo se fortalecía con el paso del tiempo. Curiosamente, el joven Anthony Hopkins debutaba en el cine como Ricardo Corazón de León. Con un guión brillante y actuaciones de primer nivel, El León en invierno es un festín para amantes del drama histórico y el cine de personajes. Ideal para quienes disfrutan del cine clásico con fondo político, conflictos familiares intensos y una Hepburn imperial tan feroz como elegante. Una obra maestra de intriga medieval con alma shakespeariana. Y antes de continuar, y sé que lo estabais esperando, pues llega la llamada a la acción. Sí, si habéis llegado hasta aquí y os gusta el vídeo, por favor, suscribíos si no estáis suscritos, dar me gusta, comentar, compartir, todas esas cosas. Además, indicaros que ya podéis ser miembros del canal. Con una pequeñísima aportación de menos de €1 tendréis acceso a un montón de contenidos extra. Echarle un ojo. Así que nada, no me enrollo más, que siempre me pasa lo mismo, y continuamos. En el número 3, adivina quién viene esta noche, Guess Who's Coming to Dinner, del año 1967. No solo es una joya del cine clásico, sino una película histórica en todos los sentidos. Dirigida por Stanley Kramer y protagonizada por Katharine Hepburn, Spencer Tracy y Sidney Poitier, aborda con valentía el tema del matrimonio interracial en plena era de los derechos civiles en Estados Unidos. Katharine Hepburn brilla como Christina Drayton, una madre progresista atrapada entre su amor por su hija y los prejuicios de su entorno. Ganó el Oscar a la mejor actriz por este papel, aunque no asistió a la ceremonia. Dato curioso, Spencer Tracy, gravemente enfermo durante el rodaje, murió solo 17 días después de terminar la filmación. La emoción que transmite su última escena junto a Hepburn, su compañera dentro y fuera de la pantalla, es real y conmovedora. El film fue valiente, directo y necesario. Fue un éxito de taquilla y crítica, y aún hoy resuena por su mensaje sobre el respeto, la empatía y el amor. Ideal para los amantes del cine con conciencia social, diálogos inteligentes y actuaciones memorables. Un clásico que sigue incomodando, y eso es un elogio. En el número 2, La fiera de mi niña, Bring Up Baby, del año 1938, una de las comedias screwball más alocadas y queridas de la historia del cine. Dirigida por Howard Hawks y protagonizada, como no, por nuestra Katharine Hepburn y, de nuevo, con Cary Grant, la película es un torbellino de enredos, leopardos domesticados, huesos de dinosaurio y un romance que nace en el más absoluto caos. Katharine Hepburn brilla como Susan Vance, una excéntrica heredera que arrastra al pobre paleontólogo David Halsey Grant en una aventura donde nada tiene sentido, pero todo funciona. Fue la primera vez que Hepburn se enfrentaba a la comedia y, aunque en su estreno no tuvo éxito, con los años se ha convertido en una obra de culto. De hecho, durante el rodaje, Hepburn tuvo que aprender a improvisar y relajarse en pantalla, bajo la guía del director y con la complicidad de Grant. Esta película es ideal para quienes aman los diálogos rápidos, los enredos imposibles y las interpretaciones enérgicas. Una clase magistral de comedia física y química en pantalla. Hoy, La fiera de mi niña es considerada una obra maestra del cine clásico y uno de los grandes triunfos de Hepburn en el séptimo arte. Y ya para terminar, en el número 1, como no podía ser menos, pues yo creo que es una película que reivindica aún más la figura de nuestra Katharine, y es Historias de Filadelfia Story, del año 1940. No solo es una comedia elegante y brillante, sino también la película que rescató la carrera de Katharine Hepburn cuando Hollywood la consideraba veneno para la taquilla. Sí, hubo un momento en el que Hepburn era veneno para la taquilla. Tras varios fracasos comerciales, fue ella misma quien compró los derechos de la obra teatral y exigió protagonizar la adaptación cinematográfica, y acertó de lleno. Dirigida por Josh Cukor y con un reparto de lujo, James Stewart, Cary Grant de nuevo y la propia Hepburn. James Stewart y Cary Grant fueron elegidos personalmente por Hepburn para ser sus compañeros de reparto y de nuevo acertó. La historia gira en torno a una mujer de la alta sociedad a punto de casarse, cuyo mundo se sacude con la aparición de su exmarido y un periodista intrigado por su vida perfecta. El triángulo amoroso resultante es tan ingenioso como encantador. Hepburn brilla con un papel hecho a su medida, fuerte, inteligente, pero también vulnerable. Stewart ganó el Oscar, ya hablamos de esta película en el especial que dedicamos a James Stewart, y la película fue nominada a 6 estatuillas, incluyendo Mejor Película. Ideal para amantes del cine clásico con diálogos afilados, personajes con capas y un humor elegante. Historias de Filadelfia es un ejemplo perfecto
del talento inagotable de Hepburn y su capacidad para reinventarse en la gran pantalla. Una joya imprescindible. Y hasta aquí nuestro repaso a las 10 mejores películas de Katharine Hepburn y la primera vez en el canal que dedicamos un especial a una actriz, y no podía ser menos que Katharine Hepburn, que además fue la más votada en la encuesta que pusimos en la pestaña de comunidad. Muchas gracias a todos los que participasteis, que fuisteis muchos, y a los que no la votasteis, pero aún así os encanta, lo sé, estar atentos porque continuaremos con estos especiales de reinas de Hollywood y seguiremos hablando de grandes actrices del Hollywood clásico. Por lo demás, como siempre, volveremos al tema del western. El próximo vídeo estará dedicado a algún actor o director del western que elijáis vosotros mismos, como siempre, en la pestaña de comunidad. Y un poco más que añadir, que nos sigáis también en nuestro otro canal, en Más Placeres Culpables, que allí estaréis al tanto de cine, series y demás parafernalia cinematográfica moderna. Así que nada, allí os esperamos y por supuesto por aquí. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribíos, dar me gusta, comentar, compartir y todas esas cosas que nos hacen tan felices y que nos hacen aumentar el tamaño de nuestros seguidores aquí en Placeres Culpables. Así que hasta la vista, cowboys, cowgirls y amantes del cine clásico.